Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del salseo, el lugar donde la verdad y el drama se entrelazan para deleitarnos con las historias más jugosas. Hoy, como lo prometimos, vamos a bucear profundo, pero muy profundo, en un tema que sé que les eriza la piel y les pone los dientes largos: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja turca que, como un torbellino, arrasó con nuestros corazones, elevó nuestras expectativas románticas a niveles estratosféricos y luego ¡pum! Nos dejó con el corazón roto y un vacío existencial del tamaño del Bósforo. Pero como buenas aves carroñeras del chisme que somos, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, no vamos a dejar que su historia se desvanezca en el olvido. Ni hablar. Hoy nos convertiremos en arqueólogos digitales, en detectives de la vida amorosa ajena, en expertos en leer entre líneas y en maestros de la especulación, con cariño, siempre con cariño. Vamos a desenterrar esos secretos que sus teléfonos celulares, esos silenciosos confidentes, guardan con celo. ¿Fotos prohibidas? ¿Mensajes ardientes? ¿Emojis reveladores? ¿Recuerdos de un amor que, quizás, aún late en silencio? Agárrense fuerte porque la investigación está a punto de comenzar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de misterios, permítanme recordarles algo vital, algo que alimenta este canal y me permite traerles el chisme más fresco y jugoso: su apoyo. Si este tipo de contenido les enciende el radar del salseo, si son acérrimos fans de Kerem y Hande, o simplemente buscan una dosis de entretenimiento sin remordimientos, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y me ayudan a seguir desvelando los entresijos de la farándula. Y no se olviden de activar la campanita. La campanita es la clave para ser los primeros en enterarse de cada nueva revelación, de cada nuevo análisis, de cada nueva teoría conspirativa que se me ocurra. Piensen en la campanita como su pase VIP al backstage del chisme. Vamos, anímense, que la verdad no se encuentra sola. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las estrellas turcas y que, juntos, encendieron una llama que iluminó el mundo entero. Su interpretación de Eda y Serkan en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, no fue simplemente una actuación, fue un espectáculo de química, de miradas electrizantes, de gestos cargados de significado. Era evidente, palpable, innegable, estaban enamorados. Y para deleite de sus fans, la fantasía se convirtió en realidad. La pantalla traspasó sus límites y el amor floreció en la vida real. Durante un tiempo vivimos en un cuento de hadas digno de Disney, con alfombras rojas, viajes exóticos, declaraciones de amor dignas de un guión de Hollywood y una legión de seguidores que suspirábamos con cada nueva imagen, con cada nuevo rumor. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre la comunidad de fans, dejando tras de sí un mar de lágrimas, un torrente de especulaciones y un sinfín de preguntas sin respuesta. Desde entonces ambos han tomado caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y, aparentemente, dejando atrás su historia de amor. Pero, ¿realmente la han dejado atrás? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la lupa del chisme se activa y empezamos a desentrañar la madeja. Pensemos por un segundo en nuestros propios teléfonos. ¿Cuántas fotos guardamos de momentos especiales, de personas importantes, de viajes inolvidables? ¿Cuántos mensajes atesoramos, escritos por personas que han dejado una huella imborrable en nuestro corazón? Apuesto a que la mayoría de nosotros tenemos, escondidos en la galería o archivados en alguna carpeta olvidada, recuerdos digitales de relaciones pasadas, de amores que fueron, de promesas que no se cumplieron. Recuerdos que por una u otra razón, nos cuesta eliminar. Ahora multipliquen eso por 1000 y añádanle el factor fama, el factor presión mediática, el factor legión de fans obsesionados. Imaginen los teléfonos de Kerem y Hande. No son personas comunes y corrientes, son celebridades internacionales, figuras públicas cuya vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Su relación fue un fenómeno global, documentada hasta el más mínimo detalle, desde el primer encuentro casual hasta el último adiós. ¿Se imaginan la cantidad de fotos, vídeos, mensajes, memes y GIFs que deben tener almacenados en sus dispositivos? Una verdadera mina de oro para los chismosos como nosotros. ¿Qué tipo de fotos podrían estar ocultas en esos teléfonos? A lo mejor fotografías de sus primeras citas, esos momentos mágicos en los que la chispa del amor comenzaba a encenderse. Quizás selfies divertidas tomadas durante los rodajes, capturando la complicidad y el buen humor que existía entre ellos. O tal vez, fotos más íntimas de viajes privados, de escapadas románticas, de momentos de relax lejos de las cámaras, donde podían ser ellos mismos sin la presión de la fama. ¿Y qué hay de los mensajes? Ah, los mensajes. Ese universo paralelo donde nos atrevemos a decir lo que no diríamos en persona, donde las emociones se expresan a través de emojis y GIFs,
donde las palabras se convierten en caricias virtuales. Seguramente Kerem y Andy intercambiaron miles de mensajes a lo largo de su relación. Mensajes de buenos días, llenos de promesas y expectativas. Mensajes de buenas noches, cargados de ternura y pasión. Mensajes de apoyo mutuo, animándose el uno al otro en los momentos difíciles. Mensajes de bromas, de chistes internos, de códigos secretos que solo ellos entendían. Mensajes de confidencias, de secretos compartidos, de sueños revelados. Mensajes que en su momento eran importantes, significativos, vitales. Mensajes que ahora, después de la ruptura, podrían ser difíciles de leer, dolorosos de recordar. Imaginen la cantidad de conversaciones que quedaron registradas en sus teléfonos, testimonios de un amor que ya no existe, fantasmas de un pasado que se resiste a desaparecer. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué seguirían guardando estas fotos y mensajes? ¿Por qué no han borrado todo rastro de su relación? Aquí es donde las teorías se multiplican, donde las especulaciones se desbordan, donde la imaginación vuela libre. Una de las razones más obvias es la nostalgia. Todos en algún momento sentimos la necesidad de aferrarnos al pasado, de revivir momentos felices, de recordar a personas que han sido importantes en nuestra vida. El pasado forma parte de nuestra identidad, nos define como individuos, nos enseña valiosas lecciones. Borrar esos recuerdos sería como negar una parte de nosotros mismos. Quizás Kerem y Andy guardan estas fotos y mensajes simplemente por nostalgia, por el deseo de recordar los buenos tiempos, por el impulso de revivir la magia que existió entre ellos. No necesariamente significa que quieran volver a estar juntos, sino que simplemente valoran los momentos que compartieron. Otra posibilidad es que guarden estos recuerdos como una especie de lección aprendida. Las relaciones terminan, pero siempre dejan algo, ya sea bueno o malo. Aprendemos sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos y lo que no queremos en una pareja, sobre cómo amar y cómo ser amados. Aprendemos a superar obstáculos, a perdonar errores, a crecer como personas. Quizás Kerem y Andy guardan estas fotos y mensajes para no olvidar lo que vivieron, para recordar las lecciones que aprendieron y para poder aplicarlas en sus futuras relaciones. Para no cometer los mismos errores, para no repetir los mismos patrones, para encontrar un amor más sano y duradero. Pero también existe la posibilidad de que haya algo más profundo, algo más complejo, algo más esperanzador. Quizás en el fondo todavía quede un resquicio de esperanza, una llama que se niega a extinguirse, un sentimiento que persiste a pesar del tiempo y la distancia. A pesar de la ruptura, a pesar de las declaraciones públicas, a pesar de los rumores de nuevos romances, a lo mejor ambos guardan la secreta esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse, de que el destino les dé una segunda oportunidad. No estoy diciendo que sea lo más probable, ni que sea lo más conveniente, pero sí que es posible. El amor es un sentimiento irracional, impredecible, que desafía la lógica y la razón. A veces las personas se separan por motivos que parecen insuperables, pero el amor sigue latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Quizás Kerem y Andy se aman en secreto, se extrañan en silencio, se desean en la distancia. Quizás necesitan tiempo para sanar heridas, para madurar como personas, para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Y quizás, algún día cuando estén listos, el amor los volverá a unir.